Y hoy vamos a continuar con el estudio bíblico sobre el cuarto mandamiento. Creo que estamos en la clase número 13, enseñanza día 93. Enseñanza día 93, cuarto mandamiento. Aleluya. Alabado sea el Señor. Tiene unos vistos, no se lleva. Y la semana pasada estuvimos discutiendo acerca de 6 días trabajarás. Y terminamos ese tema. Hoy le dije que iba a hablar acerca sobre cómo santificar el día del Señor. Cómo separarnos en ese día. ¿Qué hacer en ese día? Pero para ellos podemos imitar también al pueblo judío. ¿Cómo santificaban ellos el día sábado? ¿Cómo lo hacían ellos? Habíamos dicho que el Señor manda que descansemos porque es lógico que el que trabaja descansa. Y que todavía hay una necesidad de descansar porque si no destruimos nuestro cuerpo. La tierra tiene una necesidad de descansar porque si no pierde ¿qué? Su fuerza. Y ese tiempo de descanso se le llama barbecho, también lo hablamos. Y nosotros también necesitamos un tiempo de barbecho. Y en ese tiempo de barbecho es un tiempo para reposar, pero en el caso de nosotros para nutrirnos de la presencia de Dios, para dedicarnos intensivamente a nuestro Señor. Y hoy vamos a discutir cómo santificaban ellos el sábado judío y cómo nosotros también podemos usar el día del Señor para descansar y para adentrarnos en una relación más profunda con el Señor. El sábado ha de santificarse por un santo descanso. Padre Santo, te doy gracias porque me permites estar aquí con mis hermanos en Cristo y estudiar tu palabra. Te suplicamos que tú llenes nuestros corazones de sabiduría, de inteligencia. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Tú eres la nutrición que necesitamos. De ti dependamos todas las cosas que son necesarias para la vida y la piedad. Y tú nos has dejado tu palabra para entrar a ellas y tener entendimiento y comprensión. Y es un privilegio, Señor, que nos hayas dado tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Enséñanos a tener un corazón intencional para el estudio de tu palabra, pero también una disposición de ser enseñables, de aprender y seguir tus consejos poderosos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hacían ellos en ese día? Ellos santificaban el día sábado. De hecho, la palabra sábado o sábado o sabbat significa descanso. Eso es lo que significa. ¿Qué hacían ellos en el día que descansaban o dedicaban para el Señor? Ellos descansaban durante todo el día. Descansando no solo de las obras que todo tiempo son pecaminosas, sino de aquellos empleos y recreaciones mundanales que son lícitos en los otros días, porque hay cosas que no son pecaminosas. En otras palabras, en el sábado descansaban de hacer lo que es malo, pero también descansaban de hacer de lo que no es malo que hacían durante el resto de la semana. ¿Están viendo? El creyente, porque es creyente, debe descansar del mal, no tan solo el sábado, porque como Cristo es nuestro sábado y Él es nuestro reposo y descanso, y ahora nosotros le pertenecemos, la Biblia dice con respecto a nosotros: absteneos de toda especie de mal. O sea, nosotros no tan solo el día que nos encontramos con el Señor nos abstenemos del mal y de lo que es pecaminoso, sino durante la semana, porque somos templo de Cristo y del Espíritu, nos abstenemos de toda especie de mal. Pero ellos hacían eso, se dejaban de hacer las recreaciones y empleos mundanales que eran lícitos los otros días,
Porque Dios les había dicho 6 días, trabajarás. Y debemos hacer de ese día con el Señor una delicia y emplear ese tiempo para hacer misericordia. ¿Oyó? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Los judíos, y vamos a ver varios textos, siempre se quejaban de Jesús porque Él hacía misericordia en el día sábado, en el día de descanso. La misericordia entonces es algo de lo que el creyente nunca debe descansar. Porque Dios dijo: sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Así que si ese día usted está metido con Dios, profundamente encerrado, haciendo lo que Dios manda, metiéndose en su palabra, cantándole, alabándole, teniendo comunión íntima con Él, y el Señor de repente le presenta a alguien con una necesidad, ¿qué usted va a hacer? Va a ser como aquel hombre sacerdote o levita que le pasaron por el lado a aquel que necesitaba misericordia y le va a pasar por el lado. En ninguna manera. Vamos a hacerle misericordia. Porque así nos los enseñó el Señor. Y si ves al burro de tu enemigo debajo de un carro aplastado en ese día, y ves a tu enemigo con una necesidad de ayuda en ese momento, y tú estás adorando al Señor, y estás cantando al Señor, y estás alabando al Señor, y ves una necesidad profunda, ¿qué nos manda a hacer el Señor? Es un buen día para reflejarle, ¿no? Para traer alivio, para traer bendición. Es una buena práctica cuando salimos del culto, si en algún momento vemos una necesidad, hacer misericordia a alguien. Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Él nos enseña que la misericordia triunfa sobre el juicio. También nos dice que juicio sin misericordia se hará con el que no tuviere misericordia. También nos dice: si tú ves a tu hermano padecer necesidad y cierras contra él su corazón, ¿qué no mora en ti? El amor de Dios. Así que es un buen día ¿para qué? Para amar. En ese día es un buen día para amar más profundamente, para traer alivio al necesitado, para bendecir. Llénate de Dios para que puedas dar lo que Dios te ha dado en ese día. Y muchas veces Dios en el camino te presentará cosas o personas para hacerte misericordia. Amados, ellos debían hacer del sábado, los judíos, su delicia. Como enseñamos que los cristianos hacen del día del Señor un tiempo para deleitarse en ¿quién? En Cristo y en el Padre. Por ejemplo, los judíos tenían cultos públicos, ¿verdad? En el día de descanso. ¿Y los cristianos qué tienen en el día del Señor? Cultos públicos. Se reúnen para tomar la Santa Cena, para cantarle, para hablar enseñanza bíblica. La Biblia dice que se reunían y recogían la ofrenda ese día también. ¿Se acuerdan que lo enseñamos en clases pasadas? Y también tomaban la Santa Cena. Tenían la comunión del Señor. Y era un buen día para tener la comunión del Señor. Hay iglesias que tienen la comunión del Señor todos los domingos. Hay iglesias que la tienen un domingo a la semana. Hay iglesias que tienen la comunión del Señor todos los días de culto. ¿Saben? Mientras más
Como dice el puertorriqueño, mejor. Porque ellos querían acordarse de lo que Cristo había hecho y lo anunciaban continuamente. Era un día de gozo y de alegría. Un día de celebración porque representa el día de la resurrección. Como ya hemos dicho en otras ocasiones. Ahora, si queremos hacer del día para los judíos de reposo y para el pueblo de Cristo, que ahora consiste de judíos y gentiles, un tiempo de delicia, el día del Señor, ¿qué debemos hacer? Número uno, preparar nuestro corazón. Debemos preparar nuestro corazón y disponer de nuestros negocios mundanos temporales. O sea, el Señor te ha dado un tiempo para que hagas tu trabajo y trabajes y comas. Pero separa este tiempo para hacer lo más importante. No para trabajar. Dedícaselo al Señor. Alimenta tu espíritu y reposa en Él. Él te aliviará tu carga. No tienes necesidad de vivir como un esclavo cristiano cuando Cristo te ha libertado. Para este fin debemos entonces preparar nuestro corazón, disponer de nuestros negocios mundanos temporales y prever. ¿Qué hacían ellos? Todo lo que se necesitaba hacer en ese día lo hacían cuando el día anterior, para que ese día lo pudieran dedicar a lo más importante y no estuvieran como Marta, turbada y afanada de muchos quehaceres, sino como María, deseosa y expectante de estar a los pies del Señor y recibir de Él. Amén. Pero para eso hay que hacer previsión, hay que prepararse, hay que hacerlo con diligencia, con moderación y hacer los arreglos para que podamos estar libres y aptos para cumplir los deberes de ese día. Eso hacían los judíos con el sábado judío. ¿Y saben qué? La iglesia primitiva hacía lo mismo con el día del Señor. Obviamente, escuche bien, en aquel tiempo muchos de los cristianos eran esclavos. Y los cultos se daban a través de qué? De todo el día. Uno de los ejemplos que vimos de Pablo estaba ya al atardecer. Y el culto duró hasta las 3 de la mañana del día siguiente. ¿Por qué hacían esto? Porque como muchos de ellos eran esclavos, estaban ¿qué? Sujetos y trabajando. Si eran esclavos de judíos, a ellos no les importaba que el día del Señor. Y si eran los de los romanos consideraban a los esclavos herramientas vivientes. ¿Sabe lo que es eso? Tú eres un martillo, tú eres un serrucha, me importa poco tu vida. ¿Sabes lo que hacía cuando estaban enfermos? Los desechaban como basura, como una herramienta desechable. En un contexto como ese, fue que Pablo dice: obedecer a vuestros amos terrenales. Está duro, ¿verdad? Es importante que entendamos lo que dijo Pablo en su contexto, porque ahora tenemos una especie de elementos cristianos que pelean por todo y por nada. Este sí, pero a mí no. Eso se lo hicieron a Jesucristo, pero a mí no. Y cuando decimos una cosa como esa, estamos blasfemando y menospreciando al Hijo de Dios, poniéndolo por debajo de nosotros, como diciendo: sí, Él lo puede hacer, pero yo estoy por encima de todo eso. No sabemos, hermano. Tenemos que considerar estas cosas. Tenemos que pedirle al Señor un corazón
manso y humilde. ¿Quién sabe? A lo mejor Dios le permitía que esos amos crueles se convirtieran en sus hermanos. ¿Y saben algo? Sucedió mucho. Muchas veces en una misma iglesia adoraban el esclavo y su amo, y no tan solo eso, muchas veces el esclavo era el pastor del amo. En la iglesia primitiva eso pasaba, donde un esclavo era el pastor del amo. Así que el Señor ya había hecho, había balanceado la situación. Y ya no se trataban como amo y esclavo, se trataban como hermanos, como familia. Porque ¿sabe algo? El pastor es parte de la familia. Y el Señor vino a romper todas esas divisiones sociales. El problema es que hoy todavía tenemos personas que tienen mentalidad de división y tratan de levantar aquello que Cristo desbarató en la cruz del Calvario. Él tomó y dice, de diferentes pueblos hizo uno, y también tienen la intención de unir el cielo con la tierra. Todo por medio del sacrificio de Cristo. Pero hoy tenemos ahora pastores y líderes en las iglesias que se creen superiores a sus ovejas y los separan como si ellos fueran gente de un pedigrí especial. Y tenemos también gente que se sienta al frente porque no, eso es para los pastores. Y cuando en la iglesia hay fiesta, hay una comida especial para los pastores diferente a la de las ovejas, porque ellos son como una élite en medio de la iglesia. Pero yo me pregunto si el pastor de los pastores hizo eso, o comió lo mismo que comieron sus discípulos. Entonces usan argumentos humanos para hacer separación entre los líderes y las ovejas. Argumentos que parecen lógicos y sensatos desde el punto de vista humano, pero son completamente ilógicos en el reino de los cielos y hasta antibíblicos por una razón. El apóstol Pedro dijo que los ancianos deben ser ejemplo de la grey. O sea, ellos también son parte de la grey. Ellos deben mostrarle a las ovejas qué significa ser oveja. Ellos deben oler a oveja, relacionarse con la oveja. De hecho, un pastor comía donde estaban las ovejas, dormía con las ovejas. No significa que ahora yo voy a dormir en la casa, pero ustedes me entienden hasta dónde alcanza la metáfora o la comparación. O sea, había veces que comer del mismo plato como hizo Jesús, del que come conmigo el pan. Y Jesús compartió el pan aún con su enemigo. Y Él es el pastor de los pastores al cual nosotros debemos seguir e imitar. Digo esto porque ahora hay una serie de libros de mucha gente ignorante que en vez de usar las escrituras como el modelo de lo que debe ser el pastor, usan los elementos psicológicos y los estudios de liderazgo apartados del líder supremo que se llama Jesucristo. Y crean una especie de élite en medio de la congregación, lo cual es una abominación al Señor, porque el pastor también es hermano en la fe. O sea, llevan la función que tiene un propósito y lo separan de tal manera que el pastor, dicen, ya no puede hacer amigos con la congregación. Porque si los hermanos le faltan el respeto y cosas como esa, yo he escuchado y he leído en algunos libros, semejante disparate nunca lo hicieron los apóstoles de Jesucristo. Ellos cuidaban y se movían entre la iglesia como una madre cuida a los bebés, como si fueran sus propios hijos y familia. Y ellos eran sus hermanos, tenían no tan solo familiaridad, eran familia. Lo que pasa es que debido al pecado y la corrupción de los seres humanos, muchas veces nosotros, los seres humanos, usamos de eso
de que somos familia para faltarnos el respeto mutuamente, pero el problema ahí no es la familiaridad, el problema ahí es la corrupción del corazón humano. Y muchas veces nosotros no analizamos esas cosas. No vemos todas las perspectivas y ángulos. No vemos cómo se manifestaba Dios con el pueblo, cómo trata Dios a su pueblo. Alejado o los acerca para que sean sus hijos, su familia. Y Él no es el pastor de los pastores. Estoy haciendo este comentario o paréntesis porque hace unos días escuché un comentario y una entrevista que cuando la escuché yo dije, wow, qué increíble. Qué falta de conocimiento de las escrituras y de la vida del pastor. De la vida del pastor literal y de la vida de un verdadero pastor de una iglesia. Qué falta de conocimiento de la manera en que los pastores trabajaban en las iglesias de Cristo. Amados hermanos, les voy a pedir algo. Cuando ustedes me vean diciendo algo psicológico que se aparte de las escrituras, me paran a un lado y me dicen, pastor, arrepiéntase y vuélvase al Señor. Sí, hermano, arrepiéntete. Y yo, Señor, sí. Sí, porque, ¿sabes algo? Los pastores también fallamos. Sí, porque ahora la gente se cree que son intocables porque están en liderazgo. Que si no toques al ungido, no entienden ni lo que significa la escritura. Hermanos, si vamos a crecer juntos, tenemos que entender que aunque el Señor me ha puesto en una posición, yo también estoy en proceso de construcción. Dios no ha terminado conmigo y todavía estoy creciendo. Hay áreas en las que he madurado y hay áreas en las que estoy inmaduro y necesito madurar. ¿Entienden? Y así como ustedes están creciendo, yo estoy creciendo juntamente con ustedes. Solamente les ruego que así como yo los trato con misericordia y gracia, también cuando me reprendan, me traten con la misma gracia y la misericordia con la que yo los he amado y tratado. Punto. ¿Bien? Y con la misma deferencia y respeto, por una misma razón, por la razón por la que yo los honro y respeto a ustedes. ¿Cuál es la razón? Ustedes son esposa de mi Señor Jesucristo. Y yo no puedo tratar mal a la esposa de mi Señor Jesucristo. No tan solo eso, son mi familia. Y no tan solo eso, fueron creados a la imagen de Dios. Y no tan solo eso, Cristo restauró la imagen de Dios en ustedes. Ahora, habiendo dicho este comentario, ¿cómo debe ser entonces ese día? Nos separamos como iglesia, nos respetamos y nos deleitamos en el Señor juntos como familia, pero cuando salimos de aquí, ¿qué seguimos haciendo? Seguimos deleitándonos con el Señor durante ese día, porque ese día no es nuestro día. ¿De quién es el día? Del Señor. Y por eso es que tú ves en la Biblia momentos donde la iglesia estaba reunida en la casa, salían de los lugares, tenían culto y se reunían en otros lugares a comer, a celebrar, y seguía la fiesta del Señor. ¿Entienden? Con esa disposición. Ojalá este video le llegue a mucha gente. Hermanos, compártanlo, se los ruego a aquellos que están escuchando por las redes, compártanlo. Tengan cuidado de cómo, hasta qué límite llevan las metáforas de la Biblia. ¿Oyeron? Yo no comenté nada porque ese hombre tiene derecho a decir lo que le dé la gana en su propia página. Pero que tenga derecho a decir lo que le dé la gana no significa que lo que dijo es bíblico y agrada al Señor. Como yo también tengo derecho a decir lo que digo a través de las redes en mis páginas. Sin embargo, procuro que eso se sujete no a lo que yo pienso para tratar de defenderme a mí, sino a lo que Dios dice. La posición pastoral es una posición de vulnerabilidad. El que está aquí sabe que en un momento dado tendrá ovejas acorneantes, ¿verdad?
que vendrán a donde uno y cualquiera que haya visto un video en Facebook sabe que tú no le puedes dar la espalda a una oveja. Tienes que tratarla como familia, pero si da la espalda a veces echan para atrás y arremeten. Y las cabras hacen lo mismo. Pero entonces, ¿qué uno hace? A las ovejas, aunque sean difíciles, las pastorea. Y a las cabras las torea. Ole. A las ovejas las pastorea y a las cabras las torea. Y a veces cuando se parecen, porque hay ovejas que parecen, en un momento dado, cada uno de nosotros llega a manifestar cosas que no son de Dios y tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. En esos momentos, uno dice: Señor, como quiera, tú me mandaste a amar a todos, porque al final solo tú sabes a quiénes has elegido. Por lo tanto, me manda a amarlos a todos. Y tratarlos como si fuesen hermanos. ¿Quién nos dio ejemplo de eso? Jesucristo con Judas. Hasta el final lo trató como parte, aunque nunca fue parte. ¿Entienden? Eso pasa. Ahora, habiendo dicho ese comentario que lo tenía que sacar del corazón, aleluya, y rogándole al Padre que esto haya penetrado en las mentes de los hermanos de esta congregación y en las mentes de aquellos que nos escucharán a través de las redes, para que aprendan a discernir lo que se dice y no pongan su mirada en ciertos hombres que se creen vicarios de Cristo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, el que el Señor dejó para gobernar la iglesia. ¿Quién fue? Al Espíritu Santo. No dejaré solo, volveré otro consolador, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad os hará saber las cosas del Padre y del Hijo. Y todos nosotros, junto con Él, somos testigos ¿de quién? De Cristo. Y debemos enseñar y entender que la autoridad, si hay, es en un momento, para una función, para cosas específicas. Y no podemos traspasar los linderos que el Señor ha establecido, o los límites que Dios ha establecido para su pueblo. Ejemplo, uno de los límites más importantes: no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. ¿Les parece? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Miren, amados hermanos, vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 y 10. Allí dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdense que estamos usando el ejemplo de cómo los judíos guardaban o se preparaban ese día como una ilustración de cosas que nosotros podemos hacer en ese día que nos separamos del Señor. Si el Señor lo mandó, Él puede hacerlo, ¿no creen? Nuestra salvación no depende de esto, nuestra salvación depende del sacrificio y la obra de Cristo. Pero el que ama a Cristo, honra su palabra y la usa como modo de vida. Dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas tener obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Buena práctica. En Éxodo 16, 25 al 28 dice: y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogerá, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Qué pasaba? Están hablando de comer el pan. Amado, así como ellos se preparaban para recibir el sábado, ¿por qué nosotros no nos preparamos para deleitarnos en el día del Señor con Él?
El problema es que a veces llegamos a los cultos de oración, a los cultos dominicales sin preparación del corazón. De hecho, algunos van por el camino como y empieza la pelea. Pero noten lo siguiente, o llegan tardísimo a cuando va a comenzar el culto y se perdieron la adoración al Señor, o sea, menospreciaron las alabanzas a Dios. Pero yo me pregunto, ¿cuántas horas hay entre un domingo y otro? 168. Ese tiempo no es suficiente para preparar tu corazón para llegar a tiempo. Y con un corazón preparado no tan solo para recibir, sino para darle a Dios una alabanza con manos santas, sin ira ni contienda. Ahora, no me malentiendan. Si usted está peleado con su hermano, con su hermanita, su esposo, su esposa, o un familiar o algún vecino, usted como quiera va a venir y adorar al Señor y alabar al Señor. Pero antes diga: Señor, perdóname. Me presento aquí en los méritos de tu Hijo como siempre. Gracias, Señor, por el perdón que preparaste para mí. Ahora vengo a entregarte mi alabanza. Porque yo sé que tú, Señor, siempre recibes a los arrepentidos. Sí, porque hay gente que deja de hacer las cosas porque se siente culpable. Pero ¿quién lidió con nuestra culpa en la cruz del Calvario? ¿Quién lidió con nuestro pecado? Es tiempo de que comencemos a reposar. Pero hermanos, procure que en la semana ese reposo también esté en la casa. Con familia y hijos, que el hogar sea un lugar de reposo para el alma. Un lugar de restauración y de nutrición. Un lugar de amor. Un lugar en el cual usted desee llegar y su esposa desee que usted llegue. Y si los dos trabajan, los dos deseen llegar para verse. En el que los hijos no van a crear un peso adicional para los padres, sino que comparten con ellos la responsabilidad del día. Porque la casa y el hogar es de todos. No es tan solo de los hijos, o del esposo, o de la esposa. El hogar son muchas cosas. ¿Están entendiendo esto, hermanos? Es un lugar de deleite ese día. En Nehemías, capítulo 13, versículo 15 al 22 dice: en aquellos días en Judá, algunos que pisaban en lagares del día de reposo, y que cargaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea, no tenían tiempo para hacer eso, porque también, además de que en la semana hacen eso, toman un tiempo que debería ser una delicia y un reparo y un reposo para el Señor, para ustedes mismos. Eso significa que estaba adorando a quién, esa persona. Las personas que no se separan para tener deleite con Dios están adorándose a quién, a sí mismos por encima de Dios. Están haciendo un culto eterno. Están diciendo: esto es más importante que mi tiempo con el Señor. Dios no es el primero. Y están violentando el primer mandamiento: al Señor, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en otro texto de la Biblia: no tendrás dioses conmigo. Y en otra parte donde se nos amonesta a no poner a prueba y a celos mover a celos a nuestro Dios. Porque Dios es celoso, dice también en el Nuevo Testamento, y nos anhela celosamente. ¿Por qué le somos infiel con cosas cuando Él dice: no quiero tener un tiempo especial contigo para llenarte de lo que tú necesitas? Ese día llénate de mí, porque durante la semana, aún mientras haces las cosas que son para beneficio de tu causa, acuérdate que esa semana el que te da la fuerza para llevar a cabo las cosas soy yo.
Yo soy el que te doy poder para hacer las riquezas, para proveer para tu familia. Yo soy tu protección, yo soy tu refugio. ¿Vieron? Es tiempo de que confiemos en el Señor. Es que esta semana no gané tanto y con esto quiero cuadrarla. Amigo, eso mismo pasa en las relaciones matrimoniales. La gente menosprecia el tiempo con su esposa o con su esposo para ganar un dinero y en el proceso se pierden el uno al otro. Porque no buscaron lo más importante, sino que buscaron aquello que Dios dijo: mira, yo soy el Señor, tu proveedor. ¿Acaso no crees en mí? Eso fue lo que le enseñó al pueblo de Israel. Si ustedes me honran a mí, yo voy a proveer para ustedes. De tal manera que sus cosechas van a ser buenas. ¿Y saben algo? Ni sus enemigos van a desear lo que tienen. ¿Pero qué pasa? Eso pasa. Dice la Escritura en el 17 de ese texto que estamos leyendo: y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre la ciudad? O sea, él estaba enseñando al pueblo que los papás habían puesto esas cosas y por culpa de eso fue que ellos llegaron al exilio y tuvieron 70 años ¿en dónde? Arrestados en Babilonia. Porque la tierra necesitaba su júbilo, su liberación y su barbecho y su descanso. Es tiempo de que nosotros entendamos que tenemos que separar un tiempo para alimentarnos y nutrirnos profundamente de Dios. La gente y los pastores dicen por ahí: no, mira, eso son 5 minutos diarios, el Señor te reprenda, pastor, que dice eso, el Señor sea sobre ti. Que la mano del Señor te alcance. Por mentirle al pueblo de Dios. Eso es menosprezar a Dios. El tiempo es del Señor. Dios es más importante que todo. Dedicarle 5 minutos al día a la oración o al estudio bíblico es una abominación al Señor. Es escupir en el rostro de aquel que te creó y en el rostro de aquel que vivió y murió por ti. Y es olvidando que Jesús dice: el que gana su vida en este mundo la perderá, pero el que pierde su vida en este mundo por mi causa la ganará. Pero esa parte muchas veces la aplicamos a ciertas áreas de nuestra vida, pero no cuando las áreas tienen que ver con el bolsillo o con el tiempo o con la recreación, ¿entienden? Muchas veces no entendemos que el Evangelio de la Gracia es mucho más demandante que la ley, porque la ley se fija en qué, en ciertas cosas externas, y la gente puede, y tú miras lo externo, pero la ley realmente tiene una intención espiritual, y Cristo le dijo: si tú miraste a una mujer en tu corazón y la deseaste, tú eres un adúltero. O sea, es más profundo. Es tiempo de que veamos las Escrituras con la profundidad y aprendamos a temer al Señor y a entender lo que significa vivir vidas piadosas ante Él. Esto yo no lo digo para mal de la iglesia. ¿Saben lo que pasa? Que yo no me voy a cansar de repetir las mismas cosas hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Estaba leyendo un libro escrito por José Navarro que se llama Jesús. Mi esposa lo comenzó a leer ahora. Yo lo había leído hace un tiempo atrás. Y allí dice una cosa bien interesante acerca del pastor.
Y es que el pastor primero tiene que ir a donde pastan las ovejas y comer el mismo de ellos para ver si que, para ver y chequear que no haya pastos dañinos. Y luego lleva las ovejas allí y tú lo ves rebuscando que no haya nada venenoso para ellas. ¿Sabes? Pero el pastor también es una oveja. Porque a veces, como estaba diciendo, a veces nos circunscribimos y decimos, no es que yo soy el pastor, no, perdón. Tú eres una oveja que Dios eligió para ejercer la función del pastor. Es una función, es un trabajo, pero eso no es lo que tú eres. Tú eres una oveja que también oíste la voz del Señor, que tienes que hacer lo que el Señor manda y mostrarle a la gente cómo también se hace en la oveja, pero no, más todavía. ¿Sabe lo que es? Un ejemplo a seguir. Así que le tienes que enseñar hasta cómo comer. Y también eres un hijo de Dios, eso es lo que es. Un hijo de Dios. ¿Y qué son las ovejas? Hijos de Dios. Pregunta, si la gente le gusta esto de la jerarquía, ¿cuál de los hijos es más hijo? Hermano, ¿cuál de tus hijos es más hijo? ¿Entiendes? Todo padre sabe esa pregunta. No estoy hablando de cuál te agrada más o con cuál te llevas mejor, porque siempre los padres se llevan mejor con uno que con otro. Porque hay hijos que se parecen a los padres y chocan porque son dos huellas machos en una misma paila. Porque tienen el mismo temperamento y les molesta algo que ven en sus hijos porque ellos lo tienen. Y les voy a decir una gran verdad. El orgulloso sabe detectar al orgulloso. Esa persona es tan orgullosa. Y se te hizo fácil detectarlo, ¿por qué? A veces no nos llevamos bien con ciertas personas porque nosotros somos tan malos como ella y nos molesta ver en ella lo que sabemos que hay en nosotros o lo que inconscientemente no sabemos pero hay en nosotros. Es como aquel que compra un Mazda y antes no se fijaba en los Mazdas en el camino, pero ahora cada vez que va caminando en el carrito por el camino, mira, ahí hay un Mazda, mira, ahí hay otro Mazda, y mira, de la misma marca, y entonces ahora ves todos los Mazdas. Antes no estaban en tu radar, pero como tú tienes uno, ahora cada vez que pasas por el camino ves el Mazda, así mismo el orgullo. ¿Lo habían captado? Tenemos que tener cuidado. ¿Qué hacemos con la iglesia? Este hombre reprendió como líder al pueblo y se molestó, pero ellos eran sus hermanos, él los amaba. No era que le estaban, él amaba al pueblo. Él dice, yo no quiero que ustedes pasen por lo mismo. Dice la Escritura y continúa: y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día del reposo. Y sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dijo que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré las manos, les voy a meter las manos. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Y dijo a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. O sea, cogió a aquellos que se suponen que lideran al pueblo en el temor de Dios. Oye, ustedes, purifíquense y pónganse a hacer lo que tienen que hacer. ¿Eh? También por esto dijo, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. He
este hombre se estaba echando la culpa a sí mismo de los pecados de sus hermanos. Porque él no era de los que creía que cada cual por lo suyo, no. Él creía fielmente que él tenía su parte con sus hermanos y que los pecados de sus hermanos eran sus propios pecados. Ese es el corazón que debemos tener. ¿Por qué? Porque somos familia, porque somos un pueblo. Hermano, si usted considerara que sus pecados, aún los ocultos, afectan no tan solo a usted, sino a su familia y al pueblo de Dios, a su iglesia local y a la iglesia a nivel mundial, porque en vez de añadir luz al mundo, le está añadiendo tinieblas, o está obstaculizando o apagando la luz. Si usted entendiera lo que está haciendo, es tiempo de que comencemos a ver la vida de manera diferente. Tenemos que empezar a mirar a la gente con amor, y no tan solo llorar por los nuestros, sino llorar por nuestros hermanos. Cada uno de nosotros sabe llorar y sufrir por lo propio, pero Dios nos manda a llorar y a sufrir ¿por quién? Por nuestros hermanos. Identificarnos, estar con ellos, aún en el día del Señor. Por eso es que si tú lo ves sufrir, en vez de decir, no, vente otro día a ser sanado, vengan los días próximos a ser sanado. Pero entonces de momento Dios quiere que tú hagas misericordia ese día. No estoy hablando de ganancia personal. No estoy hablando que te dediques a lo tuyo y a la idolatría del yo. Estoy hablando de que estás dejándote a ti mismo para satisfacer la necesidad de alguien que está en necesidad, trayendo alivio a su corazón. Y esa es exactamente la definición de misericordia. Traer alivio al alma que se encuentra en miseria. Es bueno traer alivio al alma que se encuentra en miseria en el día del Señor. Oh amados, en Isaías 58, 13, 14 dice: si retrajeres del día de reposo de tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. O sea, el deleite en Dios no está buscando lo tuyo. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo habla. Es una promesa que Dios le hizo al pueblo. El pueblo desobedeció. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Se fregaron y quedaron por mucho tiempo sin tierra y siempre estaban siendo esclavizados por las naciones. Y ellos decían: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿No? ¿Sí? La pregunta es: ¿de quién ustedes no han sido esclavos? ¿Ven? Porque se las echan. Los fariseos decían: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De verdad? ¿En serio? Ahora mismo, si no tenemos a Jesucristo como nuestro rescate, somos esclavos del pecado, de los deseos personales y del mismísimo demonio. Los únicos verdaderamente libres son los que han creído en Jesucristo para la vida. Ellos son libres aunque los metas en prisión. Puedes ponerle un cuchillo, matarlo, crucificarlo, torturarlo, pero ellos, los verdaderos, los que perseveran hasta el fin, ellos, los que son preservados por el poder de Dios, los que son guardados por Él, ellos son libres. ¿Y sabes algo, mi hermano? Y si tenemos alguna esclavitud en algún área, eso se va a romper. Si todavía no soy libre, pero eso se va a romper. Si tú has sido elegido por Dios, escogido para recibir su favor, su amor, para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, si tú has sido escogido para la alabanza de la gloria de su gracia, tú
puedes estar seguro que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará. Tal vez seas esclavo de alguien, pero eres liberto de Cristo. Aunque sí, tienes una especie de esclavitud. ¿Cuál, hermano? Eres esclavo de la justicia, del amo más bueno de Jesús, porque ¿quién es la justicia? Él es la justicia de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero este Señor que es tu amo y dueño, también es tu papá. No, es que ya no soy esclavo, ahora soy hijo, dice la gente. Cogen un solo texto y hacen una doctrina ahí rara, una doctrina rara, de que los cristianos ya son hijos y ya no son esclavos. Tú eres liberto del pecado, del demonio, de la muerte y de todo, pero siempre Cristo será Señor. Y si Él es Señor, la palabra Señor significa dueño y amo. ¿Dueño y amo de quién? Si tú confiesas Jesucristo es mi Señor, ¿qué estás diciendo? Yo soy su esclavo porque Él es mi dueño y mi amo. Por eso Pablo, todos los apóstoles y la cristiandad desde el principio se llamaban a sí mismos siervos de Cristo. Y ahora hay una serie de personas por ahí predicando que nosotros ya no somos siervos, somos hijos. No, nosotros somos hijos y somos siervos. Punto. Y lo dijeron los apóstoles, aparece en la Escritura. Pero entonces usan un versículo que dijo Jesucristo: ya no llamaré siervos, sino llamaré amigos. Pero los apóstoles hasta el final, aún después que Cristo ascendió a los cielos, se llamaban así: Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo; Pedro, siervo de Jesucristo; Santiago, hermano del Señor, siervo de Jesucristo. Antes de crear una doctrina y enseñar la mentira y que esta corra como pólvora, mira a ver si toda la Escritura avala lo que tú dices. No sea que queriendo tú ser maestro, enseñes a otros la mentira y te vuelvas a ser un maestro falso. Temen al Señor. Hermano, y si me equivoqué y me retracté, gloria a Dios. No hay nada más sabio que retractarse y pedir perdón. Hermano, el otro día prediqué tal cosa, pero luego el Señor me mostró en su palabra que había tomado las cosas mal, lo dije mal, perdónenme. Lo que significa realmente esto, y miren el contexto y lo prueban. Y eso se llama integridad. Reconocer que el único que sabe todo como debe de ser es Dios. Y que tú no eres infalible, pero Él sí lo es. Además, si tú no sabes algo y luego aprendes, eso es malo. Si tú creías que sabías algo y luego te das cuenta que estabas en el error y aprendes que no era así, eso es malo. Eso no significa que ahora eres un poco más sabio que lo que antes era. No hay que avergonzarse de eso. Si yo escribo mis retractaciones como lo hizo Lutero, yo no sé cuántos tomos yo escribiría. Y para los que no sepan lo que es una retractación, es echarse para atrás a algo que uno antes había enseñado y se dio cuenta que era una soberana patraña. ¿Vieron? Y si usted lo hace, no se preocupe, yo no lo voy a avergonzar frente a la iglesia, sino que lo voy a llamar aparte y voy a hacer como Priscila y Aquila y le voy a enseñar más exactamente el camino de Dios para que usted se convierta en una persona poderosa en las Escrituras. ¿Por qué? Porque todos estamos aprendiendo. Aleluya. No lo voy a avergonzar frente a nadie, lo voy a coger a un lado. Le voy a decir: mira, dijiste tal cosa,
¿De dónde tú sacaste eso, amigo? Y que esta persona hizo este comentario. Y yo, ¿qué? ¿Me puedes decir lo que dijo? ¿Y en qué contexto lo dijo? Búscame el comentario. Ah, entiendo. Fíjate, pero ahí estaba hablando de esto, y de esto, y de esto, y de esto. Y yo entiendo lo que quiso decir la persona, pero fue lo que quiso decir el evangelista o el escritor sagrado. Piénsalo. Hazte las preguntas para que la persona llegue ella misma a qué? A la verdad, porque mi labor es instruir a los santos para la obra del misterio, no es cortarle las patas. No es quitarle la pezuña. Tú le quitas la pezuña a una oveja y ¿qué pasó? No puede caminar. No, mira, ahora te voy a animar las pezuñas un poquitito para que ahora dices más firme. Ahora te equivocaste, no importa. Dios es un perdonador. Esto es lo que significa. Analízalo, estudialo, órale, Señor. Y mira a ver si estas cosas son antiguas o yo estoy. Porque acuérdate que yo soy un hombre. Y ahora le digo, levántate otra vez, porque 7 veces cae el justo y 7 veces te levanta. Ahora camina. O como un pájaro que enseña a sus hijos a volar. Se lo lleva el águila a las alturas. Y de momento allí cuando está en las alturas, hijo, te quiero. Y lo suelta. Y él en picada a una velocidad increíble, pero él está así mirándolo a la distancia, diciendo, ¡wow! Ese se va a romper con todo. Y lo coge y lo lleva a las alturas otra vez y lo vuelve a lanzar. Y lo hace porque lo ama, porque quiere que crezca, porque quiere que salga adelante, porque quiere que entienda de qué se trata la vida. Y porque, ¿sabes? Ustedes son del Señor tanto como yo y tienen que tener su propia relación con Dios y aprender a preparar alimentos bíblicos para su alma durante la semana. Amén. Aprender a estudiar y a ser discípulos de Cristo por la investigación personal y por seguir el ejemplo de Cristo y de sus apóstoles y de las enseñanzas de las Escrituras, porque eso hace un discípulo. Ver lo que el Señor hace y lo que el Señor habla, y hace lo que el Señor hace y lo que el Señor habla. Así que la mejor manera de guardar el día del Señor es ver a Cristo, lo que hace, lo que practica, y ¿sabes qué? Hacerlo tú. ¿Cómo el Señor quiere ser adorado y honrado? Esas son las preguntas que tienen que saber para saber qué hacer en ese día. Y no tan solo en ese día. Siempre. Porque no hay un solo día en que Jesucristo deje de ser el amor. Amén. Por hoy vamos a dejarlo aquí. Con la gracia del Señor. Aleluya. Y vamos a orar. Hermanos, los amo. Yo sé que ustedes están aquí y ustedes son estudiosos de las Sagradas Escrituras. Amigos, aquellos que me están escuchando, que están en sus casas enfermos y pertenecen a la iglesia, Dios me los bendiga a todos. Acuérdense de estas palabras también. Aquellos amigos que me están escuchando a través de las redes de otras iglesias o amistades, etc. Si esto llega a ustedes, no me lo cojan a mal. Es que el amor de Cristo me constriñe, me impulsa. Es tiempo de que aprendamos a vivir en fe, que significa obediencia, en esperanza, que significa con expectativa, y en amor, que es el carácter y la manera en que Dios hace las cosas. Amén. Padre, te doy gracias. Alabo tu santo y bendito y poderoso nombre. Te amamos, Señor. Te amo, Señor.
Y te ruego por la congregación en Bateries y las distintas iglesias de Cristo, no tan solo de esta denominación, sino de las otras denominaciones que con devoción y profundidad te buscan. Señor, nunca nos sueltes. Que no lleguemos al punto nunca de creer que sin ti podemos hacer algo. Que siempre entendamos que todo lo que hacemos y podemos hacer será por tu poder y por tu gloriosa obra. Quita de nosotros el satanismo práctico, o sea, el vivir para las cosas del hombre. Enséñanos a vivir en la piedad práctica, en otras palabras, en poner nuestra mirada en las cosas del cielo. Porque tu palabra dice, porque si habéis muerto en Cristo, si nosotros somos de Cristo, si hemos resucitado en Cristo, debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos cuando pecamos. Gracias, porque te tenemos por abogado de nuestras vidas, pero también te rogamos que por tu poder nos preserves de ofenderte, porque tú nos has llamado como iglesia a vivir para ti y a practicar y tener como fruto la santidad. Gracias, Señor, porque tú nos santificas, pero también nos ayudas a practicar la vida santa. No nos sueltes, Señor. Te necesitamos. Reconocemos que lo lograremos solo por tu poder, pero no por eso dejaremos de esforzarnos, porque el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Gracias por asistir a este día de culto y estar con nosotros en esta noche y no dejarse dominar por el fresquito de la lluvia y de el tiempo medio que te invita a la sopa y a la cama, sino presentarse y crecer juntos en el Señor. Dios lo bendiga. Dime qué configuración de alineación. Nunca. Pero ya.